Ocurrencias en gotas. Hoy está con nosotros Nelson Remolina Angarita, abogado, director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Y está con nosotros porque es uno de los mayores especialistas en un tema que pocos conocemos bien a fondo. Sabemos que es un tema peligroso, pero no lo conocemos muy a fondo. Doctor R. Molina, buenos días. María Teresa, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y muy grato y un honor conversar contigo. Muchas gracias. Bueno, lo primero que le voy a preguntar es una inquietud que tengo. ¿Yo soy un dato? ¿Usted es un dato? No, lo que son los datos es información sobre cualquier persona natural, como nuestro nombre, nuestras fotos, nuestras huellas dactilares, la dirección de correo electrónico, tu profesión, tu oficio, los likes que das, por ejemplo, en redes sociales digitales. Es información que se refiere a una persona natural en concreto. Temas que tienen que ver con datos relativos a la salud, por ejemplo, también. Las fotos que mencionaba. Y un dato que es muy común en Colombia, que quizás la mayoría de los ciudadanos lo ha visto, palpable, es el récord relacionado con el cumplimiento o no de tus obligaciones dinerarias, por ejemplo. Eso tiene que ver con tu conducta como buena persona que paga sus obligaciones o que no paga, ¿no? Ese tema de morosidad es un dato sobre una persona. Entonces, si alguien paga oportunamente es un dato positivo. Si no paga es un dato negativo. ¿Qué? Ese dato, María Teresa, por ejemplo, es lo que más afecta a los ciudadanos en el día a día. Por lo menos le puedo hablar por las quejas que llegaban a la superintendencia en ese comercio. El 90% del volumen de las quejas en más de 12 años, ¿sí? 90%, es relacionado con ese dato, con el dato relacionado con cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias. ¿Por qué? Simplemente porque ese dato, sobre todo cuando es negativo, a las personas lo afecta, les puede cerrar las puertas para un crédito, para una vivienda, para un proyecto, e incluso, en algunos casos, incluso le puede cerrar las puertas para algunos procesos de selección laboral, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano es muchos datos, digamos, a la vez. Claro. Nosotros somos fuente de muchos datos, pero esos datos, María Teresa, hacen parte ya de lo que llamamos la identidad digital. O sea, hoy a partir de lo que haces... O sea que el dato se volvió más importante todavía cuando llegó Internet, cuando llegó lo digital. Sin duda. Hoy lo que siempre hablábamos es que somos datos y los datos son parte de nuestra identidad digital, porque con ellos, no con un dato aislado, sino varios, se crean perfiles virtuales sobre cualquiera de nosotros. Ya cada día es más predecible. ¿Quién los crea? ¿Quién es el monstruo que empieza a trabajar con eso? Los datos, fíjese que uno como ciudadano de pronto no le da un valor, le parece pues que no tiene ninguna relevancia, pero para el Estado o para las empresas, esos datos que procesan a través de algoritmos, por ejemplo, pues pueden crear perfiles y con eso crear, por ejemplo, lo que llaman la publicidad comportamental. Y cada día somos más predecibles porque a través de nuestras data saben quiénes somos, qué nos gusta y pueden un poco adivinar qué queremos y, por ejemplo, se puede aprovechar para fines de publicidad comportamental, para establecer una política pública, para ejecutar una política pública, en fin. Eso nos lleva a recordar que es un algoritmo, porque hablamos aquí de un libro que era sobre los algoritmos explicando, pero de pronto se nos ha olvidado. ¿Qué es un algoritmo realmente desde el punto de vista de los datos? Bueno, desde el punto de vista de los datos, el algoritmo es una fórmula que se crea, digamos muy básicamente, para procesar información y a partir de ella generar unos resultados. Muchas veces estos son simplemente formas como programa alguien. Aquí quien programa un algoritmo es un ser humano. Los algoritmos no se programan solos por ahora. Eso todavía no existe. Por ahora. Pero a esos algoritmos usualmente lo que procesan es información y a partir de ello generan unos resultados. Entonces, lo que llaman unos caminos que van llegando hacia la publicidad, por ejemplo, u
otros resultados. Sí, hay un ejemplo muy famoso que en Estados Unidos, de hace tiempo, que se publicó en New York Times Magazine, y la portada de ese algoritmo, de esa revista, era Hey, you are having a baby. Y eso estaba escrito con productos. Y es un caso en un hogar en Estados Unidos donde hay una familia y hay una menor de edad de 16 años. Y empezó a llegar publicidad de Walmart para mujeres embarazadas. El papá fue a Walmart a reclamarles: ustedes porque están enviando a mi hogar publicidad para mujeres embarazadas. Bueno, ahí un poco lo que se supo es que la niña efectivamente estaba embarazada, pero que el papá no sabía, la niña sí. Pero ¿cómo Walmart supo que estaba embarazada? A partir de los hábitos de consumo que hacen las mujeres, y ellos ya tienen unos patronos, unos hábitos, y saben y pueden identificar que una persona ya está embarazada, e incluso si uno lee esa revista, incluso en qué mes. O sea, cada vez más la información es un insumo que se va perfeccionando con algoritmos, más información, y eso se crean perfiles, y por eso te llega a veces una publicidad. Y tiene que ver con el derecho a la intimidad, va contra mi intimidad. Que se sepa que yo estoy embarazada, bueno, no es el caso, pero sí, en realidad, eso es penetrar en un aspecto íntimo de la persona, y eso ha sido una queja constante. ¿Qué opina? Sí. Así es. Sí, esto, pues, fíjese, en este caso que es real, comprobado. Además, eso no es algo aislado. Esto ya es comportamiento de millones de personas. Y a partir de sus hábitos de consumo se puede establecer que esa persona, por ejemplo, está en estado de embarazo. Y en este caso fue cierto. Y sí, y ganó el pleito. Fue acertado. Porque el derecho a la intimidad prima sobre el derecho al comercio. Más que el pleito, porque ahí no habla que hubo un pleito, pero sí que fue a reclamarle a las personas de Walmart: ustedes, ¿por qué hacen esto? Porque me llega, y le explicaron, y sí fue cierto. No sé si eso se escaló a nivel de cortes, pero ese caso lo colocan como un ejemplo de publicidad comportamental para determinar, crear perfiles. Como tú sabes, la información es un insumo, es un activo, es una herramienta para muchas cosas. Y eso nos lleva al famoso caso Analytics. ¿Por qué no recordamos eso que fue tan impresionante desde el punto de vista político? Bueno, eso fue un escándalo que también afectó acá en Colombia un poco, pero básicamente fue un tema de recolección de datos supuestamente para fines académicos, y esa información se utilizó fue para fines políticos. Por eso se llamaba Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. Entonces, el escándalo fue primero el tema de deslealtad con las personas, porque si necesitamos esta información para hacer un proyecto académico, y se utilizó fue para otras cosas. Aquí, como ese escándalo puso de presente algo muy relevante que tú conoces, sabes, y es el tema ético en los procesos que involucran uso de datos y usos de tecnología. Y pues obviamente ahí se supo cómo pues con muchos datos se puede manipular personas también. Y eso me lleva a recordar a un personaje que conocí antes de conocerlo a usted. Lo aclaro porque hice un libro sobre ese personaje y después lo conocí usted como sobrino de ese personaje, que se llama nada menos que Ciro Angarita, que Ciro tenía esa obsesión, premonición de lo que iba a pasar con los datos y la importancia, y logró nada menos que figurara en la Constitución del 91. ¿Por qué no nos cuenta un breve instante sobre quién era Ciro Angarita? Bueno, Ciro Angarita, como él se identificaba, era un boyacense de un hogar muy humilde que estudió toda su vida y que fue muy inteligente, estudioso, y que todo lo que estudió lo puso al servicio de la gente. Y tuvo la oportunidad de ser asesor en su momento del gobierno cuando se empezaron a crear los textos para una nueva constitución. Él lideró el capítulo de intimidad y luego fue asesor en la Asamblea Nacional Constituyente de Guillermo Perry, si no recuerdo mal, constituyente, y él trabajó ese tema de libertad, privacidad, seguramente porque esos temas también los estudió en Italia, en la Universidad de Bolonia. Entonces él tenía claro eso, y cuando tuvo la oportunidad de ser magistrado de la Corte Constitucional,
Efectivamente. Y fue uno de los mejores magistrados de la historia primera de la Corte Constitucional, como también el doctor José Gregorio Hernández, que también era de esa primera compañero de corte, sí. Y él, uno de los temas que lideró desde tutela fue precisamente esto. La primera sentencia de él fue la T414 el 16 de junio del año 92. Y mire, María Teresa, lo que les comento. Me acuerdo, yo siempre recuerdo, es el caso del arquitecto Argüelles, ¿no? Y este fue un arquitecto que estaba haciendo un proyecto de construcción, ya tenía todo, y fue a solicitar crédito para implementar ese proyecto. Y ¡pam! Y cuando fue, pues le salió una noticia de que supuestamente tenía una obligación de hace 16 años que no se había pagado. Bueno, entonces empezó esas discusiones y en esa sentencia se habló del poder informático y de los perfiles virtuales. O sea, Colombia, entre otras, vía jurisprudencial ha sido pionera en esos temas en la región, en Latinoamérica, y yo diría que casi hasta en el mundo, si uno revisa. Y por eso cito al doctor Angarita, que logró que en el artículo 15 de la Constitución Nacional, el de implantar, pues procuró que se implantara y trabajó mucho, se entusiasmó mucho con ese tema, de conocer, actualizar y rectificar informaciones en banco de datos. Yo creo que fue el primero que tenía muy claro lo que era un banco de datos. Sí, hay una anécdota que voy a contarle. Yo en esa época, cuando la constituyente, estaba estudiando Derecho. Y sí, por eso digo que yo no lo conocía, pero sí conocía al doctor Angarita. Pero entré a varias sesiones de la constituyente como estudiante. La verdad, yo todavía no tenía claro lo importante que era lo que estaba pasando para el país. Pues entraba con Ciro Angarita empujándole su silla y vi los debates. Y después, cuando se aprobó ahí en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, se aprobó un texto que luego una comisión redactora en el Instituto Caro y Cuervo. Yo fui a esa comisión redactora y yo estaba ahí porque yo pues manejaba el vehículo, lo llevaba, bueno, algunos días. Y me recuerdo en las sesiones sobre el derecho a intimidad o buen nombre que había un término libertad informática. Y entonces ese término libertad informática es muy italiano. Entonces, ¿sí? Es muy italiano. Eso es libertad informática como autodeterminación informativa, que es muy alemán, llamémoslo así. Y habeas data es muy de Latinoamérica. Claro, pero básicamente latino, ¿no? Ese tema libertad informática, pues como que era muy técnico, le dijeron, bueno, profesor, porque los constituyentes y todo con él eran como colegas, entonces como profesor. Era una persona. Entonces era una conversación muy amable. Y le preguntaron, pero eso libertad informática, ¿qué es? Y entonces él, como profesor, les devolvió la pregunta, ¿y ustedes qué creen que es ese término? Entonces salieron reacciones y recuerdo una que dijo, no, pues libertad informática, hacer lo que se quiera con la informática, con los computadores. Soltó su carcajada, dijo, no, todo lo contrario. Entonces, un poco le pidieron, bueno, redacte entonces ese texto de una manera que quede más claro. Entonces, además de lo que ya mencionas del derecho de las personas de conocer, actualizar y rectificar, se incorporó un párrafo, que dice que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás derechos consagrados en la Constitución. Eso fue una traducción de lo que un poco se quería con el término libertad informática, y ahí quedó en la Constitución. Es un párrafo del artículo 15. Sí, no, eso fue, fue el comienzo del interés por el derecho informático y la sociedad digital. Hoy en día estamos en una sociedad digital, entonces eso es muy importante. Es muy importante conocer esto sobre los datos. Hay otra sigla que se llama HETSI. ¿Qué diablos es eso? Bueno, el HECTI, que tiene buenas, bueno, gracias. No, en el año 2001, yo ingresé, estuve estudiando un año en Inglaterra y regresé a trabajar con el Estado, y hubo un concurso para ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Entonces me presenté al concurso, ingresé. Y yo venía en ese año en Inglaterra de haber estudiado temas de derecho informático, Internet Law, Information Technology Law. Fue de los primeros que se Banking Law. Sí. Y
Cuando llegué un poco con unos colegas que también han estudiado esos mismos temas, pero en otras universidades en Europa, en Estados Unidos, vimos que la literatura en Colombia que se leía no era, digamos, de autores colombianos, sino principalmente extranjeros, que eso no está mal, pero un poco lo que hicimos fue crear un grupo que se llama HECTI, que es Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática. Que es clave. Eso fue creado, sí, el 5 Ese concepto. de octubre, sí. Y era en los términos de esa época, ¿no? 5 de octubre de 2001, y buena parte de lo que hicimos fue escribir libros sobre el tema. De hecho, a la fecha ya hemos escrito varios autores del HECTI, somos colegas todos, 11 libros. ¿Cómo qué tipo de libros? El primer libro se llamaba Derecho de Internet y Comunicaciones, después un libro de comercio electrónico, después un libro de evidencia digital. Que fue clave cuando se empezó a hablar de comercio electrónico. Sí, comercio electrónico, luego de propiedad intelectual en el contexto digital. El más reciente involucra ya temas de inteligencia artificial. Y de seguridad por la red. Bueno, ahí hay un miembro del grupo que escribe sobre esos temas, porque el grupo principalmente aborda el tema desde lo jurídico, ¿no? Sí. Entonces, pues lo de seguridad pues tiene algo jurídico, pero principalmente... Y el e-commerce en realidad es más económico que jurídico. Y el e-commerce, sí, todo esto era la lectura desde el punto de vista de jurídico. Entonces, derecho de Internet, derecho de comercio electrónico, protección del consumidor en el contexto del comercio electrónico. Y también en el HECTI lo que hacemos son eventos, cada año hacemos una conferencia anual. Son eventos gratuitos que hacemos como universidad. Ojalá que la gente se entere de eso, porque hay mucho evento que es gratuito y ahora por internet. ¿Y ese, por ejemplo, cuándo es? La semana pasada hicimos el evento número 20, pero nosotros en nuestra página web se llaman las jornadas HECTI y este año celebramos la jornada 20, o sea, llevamos 20 años haciendo esas jornadas para discutir muchos temas, y este año el tema fue precisamente los 10 años de la Ley 1581-2012, que es la Ley General de Tratamiento de Datos Personales en Colombia. Datos personales, claro. Entramos en otro aspecto que le valió a usted el premio Protección de Datos Personales. ¿Por qué se lo ganó? Bueno, ese es un premio que yo durante mis estudios de doctorado que hice en la Universidad Javeriana me dediqué a temas de protección de datos e Internet y empecé a trabajar un tema que se llama recolección internacional de datos. Y yo escribí varios artículos y ya tenía casi que terminada mi tesis doctoral sobre el tema, que se llama Recolección Internacional de Datos en el Mundo de Internet. Y ese concurso lo hace la Agencia Española de Protección de Datos. Yo la verdad no escribí para presentarlo al concurso, pero para serle honesto, quien me insistió mucho fue mi esposa. Eso está bien. Y me insistió, entonces dije, bueno. Lo envié, es un concurso que me gustó porque uno envía el texto sin que esté el nombre de uno va en un sobre aparte. Eso está muy bien, y así deberían ser todos los ese concursos. Proceso me gustó mucho un día me llamaron que me había ganado el premio, o sea, para mí fue sorpresa, de hecho yo envié ese texto a última hora. Muchas veces y un día me informaron. Entonces, momentos así que uno no espera y resultan, ¿no, verdad? Sí, y pues ese premio es un premio de investigación, de investigación original sobre temas de datos como tal, y es un premio internacional. Sí, es un premio internacional. Yo creo que ese no me lo esperaba, digamos, como digo, nunca escribí para participar en un concurso y bueno, me lo gané, pero eso puso de presente también o hizo más visible el tema, porque uno de los premios consistía en publicar ese libro se publicó en España, y a partir de eso fui posicionando el tema de qué es la recolección internacional de datos, porque era un vacío que yo miraba que no existía o que estaba ahí palpable en las regulaciones sobre tratamiento de datos. Y entonces vamos a dejar aquí para la segunda parte ya hablar de un tema muy espinoso que es el capitalismo basado en la recolección de datos y todas sus consecuencias, para tratar de ver realmente en qué estamos hoy, porque hay mucha ignorancia, entre comillas, sobre el tema. Muchas gracias, doctor Remolina. Muchas gracias.